Bienvenidos a esta nueva edición de Hashtag Hora Política. Vamos a estar con varios invitados esta noche. Uno de ellos y el primero, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Es Pablo Farías. Pablo Farías, que reemplazó nada más y nada menos que a Miguel Lipschitz, de que ayer se cumplió un año de su muerte. Realmente sentía por todo el arco político, por toda la provincia de Santa Fe. Y yo creo que marcó un cambio en lo que fue la elección legislativa y lo que va a ser la elección provincial del año que viene. Sin ninguna duda, el mapa político cambió con la ausencia de uno de los máximos referentes. Esto tiene que ver fundamentalmente también con que, bueno, Farías ahora es el presidente de la Cámara de Diputados tras haberlo reemplazado a Miguel. Y esto también nos permite, no solamente con Pablo Farías, que va a ser uno de los invitados, sino también con Ana Martínez y María Eugenia Smuck, también aludir a las cuestiones de las instituciones. Instituciones que tienen que ver fundamentalmente con una mirada social, que tiene una mirada crítica, porque es como que la gente se formula la consulta: ¿cuál es la función de estas instituciones? ¿Cuál es la respuesta que me está dando a los problemas coyunturales que nosotros como sociedad tenemos? Y es un buen desafío para la clase política y fundamentalmente para estas instituciones legislativas. Fundamentalmente cuando la política hoy entra, para la sociedad entra en crisis. Entra en crisis porque cada día que pasa es que la sociedad se siente menos representada. Bueno, estos son los temas que queremos abordar con precisamente representantes de las cámaras. Y bueno, es lo que vamos a charlar esta noche para después hacer una reflexión final. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario, desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bien, le damos la bienvenida a Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Bienvenido, Pablo. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pablo, el rosarino santafesino se pregunta, ante la falta de resolución de sus problemas, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados de la provincia? Te trasladamos esta pregunta. Bueno, la verdad que hoy, más allá de los problemas que tenemos y que obviamente el Estado tiene mucho que dar todavía y muchas respuestas que dar, es indudable que necesitamos fortalecer los 3 poderes del Estado. No solo el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que es quizás
el que uno entiende más rápidamente cuál es su rol, sino también el Poder Judicial y también el Poder Legislativo. Nosotros nos toca nada más ni nada menos que gestionar todo lo que tiene que ver con la normativa que rige la provincia. Todo lo que son las leyes provinciales pasan por la legislatura antes de sancionarse, sus reformas, sus modificaciones también. Y tenemos hoy dos cámaras, una cámara como es la de diputados, que representa a la población en general, somos 50, y el Senado. La verdad que dentro de la Cámara de Diputados se discuten hoy casi todos los temas que tienen que ver con la actualidad. Es la caja de resonancia, yo podría decir, de los principales problemas que pasan hoy en la provincia. Nosotros tuvimos un trabajo activo aún durante la pandemia, la Cámara no paró nunca, buscamos todas las alternativas porque hacía falta adecuar normativas, inclusive el gobierno provincial más de una vez recurrió a nosotros para pedirnos una normativa. Lo último importante en ese sentido fue en mediados de diciembre, cuando aprobamos la emergencia en seguridad que nos reclamaba tanto el gobierno y que nosotros rápidamente le dimos sanción, más allá de que, bueno, hoy tenemos reclamos sobre ese tema, sobre qué ha hecho el gobierno con esta herramienta. Pero quiero decir, es fundamental, porque hoy nosotros nos regimos todos los días, nos demos cuenta o no, por normas, por leyes, todo lo que hacemos está arreglado y gran parte de esas leyes se discuten a nivel provincial, además de las que se discuten obviamente a nivel nacional. Se habla mucho de la autonomía, Pablo, inclusive los intendentes lo reclaman como una herramienta muy necesaria. ¿Se podrá realmente discutir seriamente este tema a nivel legislativo? Sí. Nosotros estamos convencidos que hay que avanzar en la autonomía de los municipios en dos planos. Por un lado, otorgar mayores y mejores herramientas a los intendentes y a los presidentes de comuna para que puedan atender una demanda cada vez más creciente que se realiza a las administraciones locales. Hoy las administraciones locales se les exige mucho más que antes. Antes era el típico ABL, el alumbrado, el barrido, la limpieza, por decirlo de alguna manera. Hoy también se le pide a los intendentes que se involucren en la salud, que se involucren en la educación, que se involucren en la seguridad. Y muchas veces no tienen las herramientas o tienen las potestades que necesitan. Pero por otro lado, mayores potestades o mayores responsabilidades tienen que ir acompañados de mayores recursos. Se da un proceso en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, donde se concentran los recursos, la recaudación que hay a nivel del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, se concentra más en el Estado nacional, un poco menos en el Estado provincial, pero mucho menos en los estados locales. Tenemos grandes dificultades en general en los estados locales, en los municipios, en las comunas, para afrontar una serie de gastos y de compromisos. Así que también la autonomía tiene que ver con esto, no con crear nuevos impuestos, seguramente, sino con redistribuir mejor los recursos y que lleguen más a las administraciones que están más cerca de la gente. Esto podemos hacer avances por ley, más allá de que lo ideal es reformar la Constitución, pero seguramente hay muchas cosas que podemos ir avanzando por ley y en esto estamos trabajando. Hay voluntad de intendente, de presidente de comuna y el mismo gobierno provincial también está poniendo este tema en la agenda, ¿no? El socialismo fue quien más impulsó al término o a la idea de la autonomía como una herramienta que podía resolver un montón de temas. Pero sin embargo, después de estar gobernando inclusive la provincia y la ciudad, no pudieron meterlo en agenda definitivamente. Hoy el peronismo gobierna la provincia y seguimos con el mismo problema. Digo, no se termina de resolver esto. Bueno, por suerte nosotros no vamos a oponernos, como hizo la oposición muchas veces, que nosotros tratamos de avanzar en estos temas, inclusive con la reforma constitucional que el anterior gobierno, el gobierno del ingeniero Lifshitz, llegó a un punto importante de construcción de consensos, pero no logramos avanzar en la legislatura por justamente la oposición de los partidos que no estaban en el gobierno. Hoy nosotros tenemos una vocación distinta sobre estos temas, estamos dispuestos a discutirlos, porque además hace muchos años, como bien decías, que nosotros los venimos planteando, inclusive también estamos dispuestos a dar el debate por la reforma de la Constitución. Por supuesto que hay que buscar el momento adecuado, por supuesto que hoy las urgencias nos marcan atender lo que más
está exigiendo la gente y lo que más también las administraciones locales tienen que tener y tienen que poder responder, ¿no? Hay urgencias inmediatas en un país que tiene una fuerte crisis económica, en una provincia y fundamentalmente en esta ciudad de Rosario, donde tenemos problemas de violencia y de inseguridad muy graves. Tenemos que estar dando herramientas para ello, ¿no? Que esto es lo que hoy creemos que tiene que encontrarnos juntos al gobierno y también al Poder Legislativo. Uno de los problemas que la sociedad está viendo, que se reclama a través de los medios, hay muchos trascendidos sobre el tema, es la vinculación precisamente de la política con los delitos complejos. ¿Qué nos puede decir? Que en realidad, miren, de todas las causas que yo conozco en las que se están investigando bandas criminales, la verdad que yo no veo vinculación de la política o de la actividad de los partidos políticos o de personalidades políticas en esas bandas criminales. Sí es cierto que cuando se han profundizado en las investigaciones se han encontrado responsables en las fuerzas policiales, se han encontrado, bueno, vinculaciones entre algunas de las estructuras que han estado directamente vinculadas a la seguridad, pero la verdad que afirmar que hay una vinculación entre las estructuras políticas y el delito o el crimen organizado, yo no tengo elementos para poder hacer esa afirmación. De hecho, nosotros en los 12 años de gobierno que hemos tenido del Frente Progresista, nunca tuvimos ninguna denuncia que indicara que eso pudiera estar sucediendo, sino obviamente lo hubiéramos atendido inmediatamente. Sí me parece que hay un crecimiento de la organización de estas bandas delictivas, de estas bandas criminales, que no ha sido atendido debidamente en varios aspectos. Digo, acá tenemos necesidades de avanzar sobre cuestiones como el lavado de dinero. Hay muchos recursos que provienen de las economías ilegales y de las bandas criminales que en algún lado se están invirtiendo y muy probablemente esto se está invirtiendo por circuitos legales. Me parece que allí tenemos faltas normativas, en eso estamos trabajando y avanzando, y también organismos que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Cuando nosotros peleamos por cambiar el sistema de acusación penal, el nuevo Ministerio Público de la Acusación, creo que dimos un paso, un avance, y eso permitió que muchas causas hoy se estén tramitando y que haya líderes de estas bandas presos. Pero hay que dar un paso más, hay que seguir el circuito económico y financiero que está detrás de estas bandas, porque me parece que allí es donde vamos a poder dar un golpe más grande y más fuerte a este tipo de organizaciones, ¿no? Pablo, nosotros tenemos no somos originales, pero rindiéndole homenaje a un amigo, que es Gerardo Rosín, nosotros hemos implementado lo que se denomina, no la pregunta animal, para no ser tan copiones, pero sí la pregunta incómoda. El socialismo viene de un congreso reciente, donde define un montón de situaciones políticas, y la pregunta va dirigida a ¿por qué el socialismo hoy cree que puede ser una alternativa electoral después de que el electorado no lo acompañó ni siquiera en la interna de Rosario y tampoco a nivel provincial? Bueno, la verdad que una derrota electoral, creo que todas las fuerzas políticas tenemos que saber aceptarla y tenemos que saber leerla. Cuando digo saber leerla es saber interpretar lo que el electorado nos está diciendo cuando no nos apoya como nosotros esperamos en una elección. Creo que del 2019 a esta parte han sucedido cosas en la provincia, creo que el gobierno provincial, el actual gobierno provincial, generó una expectativa muy grande sobre un montón de temas que no ha podido resolver y que de hecho han empeorado. Nosotros también hacia adentro estamos haciendo un proceso de renovación interna, de mirada crítica de nuestras políticas y de nuestras posiciones, justamente para tener una oferta electoral el año que viene que esté a la altura de lo que la gente está pidiendo. Haber perdido una elección para nosotros es una elección que significa que si bien nosotros podremos haber estado contentos de haber avanzado muchas cosas, no hicimos todo lo que la gente estaba esperando y que en el momento que nos presentamos para hacer esa oferta electoral hubo propuestas que fueron mucho más convincentes, más allá de que, insisto, creo que hay una frustración generalizada sobre los principales promesas de campaña que
que hizo el actual gobierno en la provincia. Pero, insisto, que nosotros estemos reuniéndonos en un congreso, que estemos recorriendo la provincia, conversando con nuestros dirigentes, pero también con las instituciones y con las personas allegadas al partido y también que no están en el partido, lógicamente, implica que queremos replantearnos muchas de las cosas que estuvimos haciendo. Creo que hay que renovar las propuestas y renovar los proyectos. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer en miras a la próxima contienda electoral. ¿Están viendo alguna alianza electoral teniendo en cuenta que su socio histórico en el Frente Progresista, el radicalismo, está prácticamente en su totalidad integrado a Juntos por el Cambio? Nosotros tenemos un muy buen nivel de diálogo con todas las fuerzas políticas, fundamentalmente con el radicalismo, con el que transcurrimos muchísimos años, sobre todo todos los años del gobierno del Frente Progresista, y que hasta hace muy pocos estábamos en las mismas alternativas electorales. Eso no significa que hoy ya tengamos definido cuál va a ser nuestro frente electoral. El Partido Socialista siempre tuvo una vocación frentista, esto es decir, una vocación de engendrar alternativas electorales y propuestas electorales junto a otras fuerzas políticas. Hoy seguimos manteniendo en la Cámara de Diputados un bloque en el cual compartimos esta experiencia con el Partido Demócrata Progresista, con el partido, creo que es el del intendente Pablo Hapkin de aquí de Rosario, con el partido GEN, y estamos en un diálogo permanente, como les decía, también con el radicalismo y otras fuerzas. ¿Cómo se va a conformar el frente del año que viene? Depende de que nos pongamos de acuerdo en qué provincia queremos y en qué es lo que le vamos a proponer en la elección. Eso es lo primero que hay que definir. Después veremos cuáles son los dirigentes y las fuerzas políticas que coinciden. Pero no dije dirigentes casualmente. Nos interesan mucho las personas. Es decir, no solo las fuerzas políticas. ¿Quiénes están detrás de un partido? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Cuál va a ser el armado que esa contienda electoral va a tener? Para nosotros es fundamental. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte y después seguimos con más invitados. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Seguimos con hashtag Hora Política. Anita Martínez, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, hay una sensación en el Consejo. Lees en el diario que hay un montón de declaraciones de interés municipal, visitantes distinguidos, y la gente se pregunta, ¿pero qué está haciendo realmente el Consejo por nosotros fuera de estas cosas? Se trabaja y mucho en el Consejo. Por supuesto que es nuestra responsabilidad darle el marco institucional que como tal tiene, siendo
la primer llegada a cualquier vecino. O sea, el consejo lo que tiene de bueno es la cercanía. Somos los primeros que estamos ahí, no solamente por la representatividad de las comisiones, sino también por distintos problemas y distintas cuestiones que nos llegan, no solamente cuando estamos personalmente en el edificio, sino también a través de las redes sociales, personas que nos van a buscar. Tenemos todo tipo de reclamos y el consejo, la verdad que en ese sentido funciona y muy bien. Pasa que a veces es más fácil, digamos, a través de un mensaje con un tinte ideológico echar culpas o comprarse excusas de que no se trabaja como se debería, cuando en realidad somos muchos los que trabajamos. Así que en ese sentido es darle tranquilidad, digamos, a la ciudadanía. El consejo funciona, tenemos problemas institucionales como todos los lugares, sean público o privado. Tenemos, por supuesto, la situación de algunos empleados que están sindicalizados y que por ende no funcionan como tal, otros que no cumplen con su rol, aquellos que por cuestiones de ideología o de distinto signo político no le avisan ni siquiera a la propia presidenta de algunas actividades que tenemos dentro del consejo. O sea, lo que sucede en una empresa, lo que sucede en cualquier repartición también sucede en el consejo, pero eso no quita que no trabajemos 24/7, como solemos decir, porque más allá de los horarios de las comisiones y de la sesión, sinceramente es un esfuerzo enorme el que hacemos para poder estar, no solamente en el territorio y cumpliendo con todas las instituciones, sino también todo el tiempo. No parás con el mail, no parás con el Zoom, no parás con las cuestiones partidarias, así que en ese sentido es mucho lo que se trabaja y tenemos que darle un lugar y un marco honorable al Consejo, que la verdad lo tiene. Pero bueno, siempre vende más lo malo que lo bueno. La ciudad tiene problemas estructurales en cuanto a los servicios. Sí. El transporte de colectivos, los taxis. Sí. Y es como que el ciudadano se siente preso de determinadas situaciones. Entonces dice, bueno, tenemos el problema del taxi. Digo, y en el Consejo no se debaten las aplicaciones o se plantean cuestiones de las aplicaciones como preconceptos. Entonces cuando vos interiorizás, decir, pero ¿cómo puede ser que en determinadas grandes ciudades, determinadas aplicaciones funcionan muy bien y en Rosario es inviable? Es una cuestión ideológica, es una cuestión de legalidad o ilegalidad. Yo creo que muchas de esas discusiones que tan bien le harían a la ciudad terminan siendo como un cuello de botella, porque si bien es muy a veces complicado ponerse de acuerdo, tenemos que basarnos en las coincidencias para entender que necesitamos un mejor servicio de transporte público y todo lo que hace a un transporte público. Como vos decís, es como el huevo o la gallina. Es natural hoy por hoy hacer los reclamos al gobierno kirchnerista, porque desde que asumieron, sinceramente, los números nunca se sinceraron. Recibimos mucho menos que cualquier otra provincia. Esta discriminación natural que tenemos con los subsidios de provincia de Buenos Aires, también con los subsidios de capital, hoy se ven mucho más reflejados porque recordemos que son los mismos cuando nosotros éramos gobierno y el dólar terminó yéndose a 60 pesos, que casi nos incendian el país. Estaban todos los sindicatos desde el 16 de febrero del 2016 con helicóptero de cartón, ¿se acuerdan? En la Plaza de Mayo, que nos querían correr como sea. Hoy con un dólar blue a 210 mangos, 209, 217, vos no escuchás el reclamo de ningún secretario general que dice bregar por los intereses de los trabajadores, y sabemos que están todos llenos de plata los que se referencian a los distintos gremios. Entonces, en ese sentido, poder discutir que nos hace falta un mejor servicio, discutir el tema de las aplicaciones, porque con cualquier persona que vos charles y puede ir a otra ciudad, no hace falta irse al primer mundo, ¿eh? O sea, vamos a ejemplos concretos como pueden ser Capital, Córdoba, Mendoza, donde conviven los sistemas tanto del servicio público como también el privado. Hay que dar la discusión de fondo. ¿Por qué no Uber? ¿Por qué no Cabify? ¿Por qué no el resto de las aplicaciones? El problema se trabó en nuestro consejo anterior, con la composición anterior, donde desde el movimiento Evita se había presentado un proyecto de las aplicaciones para que todos aquellos, tanto como con la situación de los pedidos, que también tenemos otra discusión con estas startups que son de pedidos, de deliveries, todo lo demás, es como que los obligarían a pertenecer al sindicato para que puedan trabajar, y no todos los empleados que trabajan de una manera independiente y que están pagando su monotributo quieren ser parte de un sindicato. O sea, por momentos es como que vos tenés
una discusión ideológica que parecería ser muy progre, pero que atrasa. Entonces me parece que tenemos que sacarnos las caretas y entender para qué lado vamos, discutiendo qué tipo de ciudad necesitamos y pensando a futuro. Como ejemplo, el caso de la basura que estamos discutiendo en la Comisión de Ecología. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Primero, porque estamos súper atentos al medio ambiente. Segundo, porque entendemos que es un gran problema el de la basura, no solamente por la licitación de los camiones o las empresas que recogen la basura, sino también por el relleno sanitario que tenemos en Ricardone. O sea, sabemos que eso en cualquier momento va a explotar. Entonces, a futuro, ¿cómo vemos el trabajo desde el valor agregado, desde las personas que recogen los cartones o todos los materiales que sean para reciclar? Como hizo también la ciudad de Buenos Aires, como está llevando adelante la ciudad de Rafaela. Entonces, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos y con qué responsabilidad? Porque es un pliego a 10 años. No podemos dejarle el problema al próximo intendente o al próximo intendente en base a lo que solamente un grupo decide. Así que hay que ser muy coherentes con la ciudad que necesitamos a futuro. Si bien falta mucho, estuviste a nada, 9-10.000 votos de ser intendenta en el 2015. 2015, 12.002 votos. 12.002 votos. ¿Volverías a pelear? Mira, la verdad que en ese sentido siempre nosotros lo pensamos como proyecto. Y cuando digo nosotros es porque somos un equipo de concejales, de legisladores provinciales y nacionales, que llevamos adelante una batalla que tiene que ver con la cultura, pero también con esto de estar presente en el por qué y el para qué nos necesita no solamente la ciudad, sino también los ciudadanos que son los que nos votan. Nosotros nunca subestimamos al electorado porque entiendo que en nuestro voto está la posibilidad de decidir qué queremos. Estamos todos para jugar, estamos todos para ser parte de un proceso de transformación donde no podemos seguir cometiendo los errores del pasado, pero también sería muy imprudente estar tirando nombres, estar tirando candidaturas, como ya lo están haciendo distintos sectores del arco político, inclusive dentro de Juntos por el Cambio, cuando en realidad estamos viendo a ver cómo resolvemos los grandes problemas que tenemos de fondo, el tema de la inseguridad, 100 y pico de muertos en lo que va del año, niños baleados, respuestas no dadas, el tema del transporte, la falta de respuestas hacia un montón de reclamos que también las recibimos en el Consejo. Entonces digo, tenemos que ser muy prudentes, no solamente dando explicaciones de lo que hacemos en el día a día, sino también pensando a futuro. Por supuesto que lo vemos hacia adelante y trabajamos para eso, pero hoy por hoy estamos muy metidos en el presente, que es la verdad el tema de la inseguridad nos está llevando puesta a toda la familia de la ciudad de Rosario. Dijiste al principio que en el Consejo se trabaja y mucho. La pregunta es, digo, el vecino viene y te pregunta, Anita, ¿cuál es el proyecto que vos presentaste que realmente impactó en nuestra realidad y cambió algo de nuestra vida? De hecho, todo lo que tenga que ver con los barrios te cambian la vida, así hablemos de una cuadra. Porque el Consejo obviamente tiene que ser un órgano contralor del intendente. Hoy estamos en una situación un tanto incómoda, por ahí disruptiva, porque la presidenta del Consejo es del mismo signo político o parte de un acuerdo con Pablo, y si bien tenemos nuestras diferencias, tratamos de que la convivencia sea lo más lejos posible, sobre todo aportando desde la gobernabilidad. El tema de la inseguridad, cuando nosotros podemos solucionar, así sea el arreglo de un bache, la luminaria, cambiarlas por LED, cortar las ramas, apertura de calles, todo lo que tenga que ver con obras públicas y con planeamiento, son cuestiones que ayudan en la inseguridad. La semana pasada, sin ir más lejos, mientras hacía la inauguración de los Juegos Suramericanos, que fueron excelentes para la ciudad de Rosario, no solamente por todo el derrame que ha generado desde lo turístico, desde lo participativo, desde lo que tuvo que ver con la televisión, lo que significa también los Juegos desde la educación, desde nuestras infancias, poder ver a un montón de colegios disfrutar de un fanfest donde sabían, donde podían participar, inclusive hacer distintas actividades deportivas. Digo, es muy vital para nuestras infancias, sobre todo que estoy laburando mucho en lo que es infancias protegidas, que me parece que va a ser un proyecto que realmente va a generar un cambio total de paradigmas del trabajo social en lo que tiene que ver con los barrios y con los chicos. Y en ese momento estábamos nosotros en la Asociación San Cayetano, que es un club que quizás vos lo tenés más o menos en la retina, que tiene 2 muertes en su derrotero. Uno fue en un partido y otro en un asesinato que hubo dentro de unos baños, donde si bien un grupo de papás
y de profes se hace cargo de ese lugar, ni siquiera tiene tejido para poder jugar de local. Entonces ahí también tenemos que estar como Estado, porque no solamente que está cerca de la zona de Boulevard Seguí y Rullón, que tiene problemas como cualquier lugar de la ciudad de Rosario, tenemos que dar ese tipo de soluciones. Después tenemos las macro, como el proyecto de Martín, que viene a revolucionar un poco esto para saber de dónde vienen los fondos de aquellas personas que quieren invertir en la ciudad de Rosario, donde hay un proyecto de ordenanza vigente, que es parecido al que presenta el intendente, pero que no va a fondo para saber de dónde vienen esas mega inversiones a través del lavado de activos, que tiene que ver directamente con la narcocriminalidad, porque cuando vos tenés un homicidio, un asesinato o alguna situación compleja, te das cuenta que esa persona estaba vinculada a los narcos, que obviamente tenía una vida ociosa y comercial muy onerosa, pero que no tenía cómo demostrar dónde vienen esos fondos. Entonces digo, desde ese lugar, trabajando muchísimo como interbloque, todos los que somos parte de Juntos por el Cambio, porque entendemos que de menos a más se puede hacer y muchísimo. Anita, 10 segundos para una respuesta que es la pregunta incómoda. Ajá. Internas. Una boleta de Macri, otra de Patricia, otra de Rodríguez Larreta. ¿Cuál elegís? Muy incómoda esa pregunta. Ah, bueno. Y si dependemos de la interna que se puede llegar a visorar, porque no sabemos quiénes van a ser los candidatos hoy. Pero hablo de interna del PRO. Entre esos tres. Está complicadísimo. Horacio tiene toda la gestión de la jefatura de gobierno en estos últimos 8 años, creo que tiene todo para ser un buen presidente. Patricia, desde su lugar del Ministerio de Seguridad, Santa Fe le ha dado mucho, así que tendría como un 33 y un 33, y Mauricio, que con su expertise y su experiencia y sacando su segundo tiempo y recomendándonos quinto piso cuando estuvimos la última vez en Buenos Aires, creo que tiene mucho para aportar. O sea que cualquiera de los tres. Sí. Sí, bueno. Los tres creo que están en amplias condiciones para volver a hacer gobierno. Lo que sí no tengo dudas es que el próximo presidente de los argentinos va a ser del PRO. Te agradecemos muchísimo la visita. ¿Eh? Al contrario, a ustedes. Muy gentil. Seguimos aquí y nos vamos con otra invitada especial. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Bien, estamos con María Eugenia Muck, presidenta del Consejo Municipal. Bienvenida, María Eugenia. Gracias por la invitación. La ciudad tiene problemas estructurales, lo hablábamos recién con Anita Martínez y lo hablábamos el lunes pasado con el intendente Pablo Jasky. Uno de ellos es el transporte. Problemas con el colectivo, problemas con el taxi.
Y la sensación es que en el Consejo se resuelve rápido los aumentos de tarifa, pero no los temas de frecuencia o de la visibilidad del taxi en horarios picos. ¿Tan difícil es? Es difícil, decímelo a mí que tengo una relación un tanto tensa con los taxistas, pero tensa, pero últimamente más respetuosa. Yo creo que la normativa ya existe, o sea, no hay mucha normativa por cambiar, a menos que, como le dije en mi última reunión con los taxistas, querramos retroceder, ¿no? Nosotros hoy tenemos una normativa que el taxi tiene que estar 16 horas en calle. Eso significa que no puede manejar una sola persona, tienen que manejar dos. Titular, para decir un ejemplo, titular y un chofer. O sea, hay que contratar un chofer, a menos que lo maneje la familia, que hay casos que son así, ¿no? Eso no está pasando hoy. Hoy el taxi está en la calle 8 horas. Y cuando lo hablo con los taxistas de una manera sincera, me dicen que efectivamente tengo razón, que está 8 horas. O sea, nadie está cumpliendo la normativa, porque no les cierra, en realidad, la ecuación económica para contratar un chofer. A ver, en pandemia muchos choferes dejaron de trabajar, muchos titulares tuvieron que echar a choferes porque efectivamente no había una circulación que les permitiera sostener el taxi. Y muchos de ellos nunca volvieron a estar al frente de un taxi 8 horas, 4 horas, etcétera. Entonces se hace muy difícil que podamos tener la cantidad de taxis que necesitamos si las unidades están la mitad de tiempo que tienen que estar en la calle. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución es más unidades en la calle, aunque a los taxistas no les guste. Creo que es la solución. Claro que a esto hay que sumarle un contexto que no es ajeno, entonces para no mentirle a la gente, pues yo le digo, vamos a sacar más chapas y con eso solucionar el problema. Sí, pero el problema que estamos teniendo es que en la última 500 chapas que sacamos, los taxistas, los choferes que quieran ser titulares y que quieren adquirir una chapa, no encuentran 0 kilómetros. Porque hoy no hay 0 kilómetros que se entregue con la rapidez que uno necesita para que los taxis salgan a la calle. Entonces estamos viviendo momentos muy complejos, pero que hay que resolver. Si no pueden estar 16 horas en la calle, cambiemos la normativa, pero no podemos seguir tapando el sol con la mano. ¿Y la normativa se puede cambiar? Yo no estoy a favor de eso, pero por lo menos sinceremos la situación, ¿no? Si no hay posibilidad de tener 16 horas la unidad en la calle, pongamos más chapas en circulación. La verdad es que antes estaba, inclusive en las puertas de los taxis, los horarios, ¿no? El famoso 22 a 6. Hoy a la noche es imposible, directamente. Hoy a la noche no se encuentran, perdón, me ahogué. Hoy a la noche no se encuentran taxis, y te lo dice todo el mundo, y cualquiera que lo quiera usar, se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque si vos tenés que trabajar, elegiste trabajar 8 horas, lo haces de día. Sin duda, ¿por qué elegirías de noche? Pero acá hay un cronograma, o sea, el taxi es un servicio público. Eso quiere decir, es un servicio público impropio. Es un servicio público que prestan el Estado a través de privados. Cuando uno decide adquirir una chapa de taxi, decide que va a respetar las obligaciones que conlleva tener una chapa de taxi. Eso implica cumplir con la normativa. 16 horas la unidad en la calle. Cumplir los cronogramas, eso significa que vos los fines de semana, los feriados o las vísperas de feriado a la noche, el horario nocturno tiene cronograma, es decir, bueno, estas unidades van el viernes, otras van el sábado, otras van el domingo, el fin de semana se divide de tal y cual manera, un cronograma que vos tenés que cumplir. A vos te toca fin de semana o horario nocturno de acuerdo al cronograma establecido por movilidad. Tenemos un 53% de cumplimiento de ese cronograma. Digo, eso es así, y hay multas, hay caución de chapas, que la verdad que la municipalidad, desde octubre del año pasado hasta hoy, ha generado más de 3.000 actas por incumplimiento, y no nos olvidemos que ante la reincidencia del incumplimiento viene la caución de chapas. Eso significa que la chapa te la retienen y ya no vuelve a ser tuya. Aún así, no logramos todavía que se cumpla con el cronograma. El intendente dijo que después de la ida de cacique de la empresa, será a partir del próximo lunes, el sistema de transporte urbano de pasajeros se acercaría un poco más a la normalidad. Uh-huh. ¿Ustedes del Consejo lo ven así, fundamentalmente con respecto a la frecuencia? Mira, nosotros en la pandemia, obviamente, el sistema entró en crisis. Uh-huh. Lo debe haber dicho Pablo la semana pasada.
entró en crisis de manera tal, vos fíjate que nosotros tuvimos casi 9 meses sin servicio, digamos, entre paros y fundamentalmente por paros, y después muchas veces esos paros estaban provocados por la no llegada de subsidios para pagar esos sueldos. Ni hablar de cómo el servicio decayó a partir de que la gente no se subía al transporte público. Ustedes piensen que el sistema nuestro se financia 50% por los subsidios de nación, provincia y municipio, y el 50% por el boleto que paga el pasajero. Si vos ese 50% no lo tenés durante 9 meses, el sistema colapsa, sin duda. Entonces, bueno, digo, 9 meses para decirlo, la cuarentena más furiosa, más los 90 días de paro casi que tuvimos en el año del 2020, ¿no? Que valió más o menos esa cantidad de tiempo. Frente a una crisis del sistema que ya veníamos arrastrando, porque nosotros teníamos en el municipio un déficit estructural, de presupuestario, que por supuesto va de suyo con el transporte, que es uno de los temas más importantes que tiene el municipio, digo, porque también lo subsidia a partir del fondo compensador. Bueno, la verdad que tuvimos que declarar la emergencia en el Consejo, y lo hicimos, digamos, la mayoría de los bloques políticos votamos la emergencia. Cuando uno vota la emergencia es porque cree que es un periodo de transición y que obviamente uno va a salir de esta situación. Y sinceramente el cacique, al que se había concesionado el servicio poco tiempo antes de que nosotros asumiéramos, tanto yo en el Consejo como Pablo en la municipalidad, la verdad que concentraba el 85% de las denuncias de los usuarios del transporte. No había cumplido, digamos, con las obligaciones con las que se había comprometido frente a la concesión. Entonces nos pareció que lo mejor era que, digamos, pudiéramos distribuir las líneas que se hacía cargo del cacique desde, obviamente, Movi y Rosario Bus, y comprometernos a poner más unidades en la calle para que recuperemos las frecuencias como ciudadanos y ciudadanas que teníamos previo a la pandemia, es decir, que uno no tenga que esperar más de 15, 17 minutos un colectivo, y no 40, 50, como hoy se está esperando. Claro, pero además tener la previsibilidad, que uno pueda fiscalizar a través de una aplicación como Google Maps dónde está el colectivo, como es en cualquier lugar del mundo, puede tener... Porque no desconocemos que hay otros problemas como la inseguridad, entonces uno no quiere que sus hijos, que estén tanto tiempo estén esperando en la parada 50 minutos. Entonces va cuando sabe que faltan 5 minutos, y por supuesto que eso no estaba sucediendo, y que a partir de la puesta en marcha del sistema, me parece desde el 16 de mayo, confiamos en que así suceda. ¿Qué mirada está teniendo respecto al tema lavado de dinero? ¿Cómo abordarlo desde el punto de vista legal? Porque evidentemente el tema de la inseguridad, uno de los puntos fundamentales es el lavado de activos, por el cual se canaliza el dinero que se gana en esas actividades ilegales, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que nosotros tenemos una particularidad de que Pablo asumió, que Pablo y yo militamos hace 30 años juntos, y que, bueno, por primera vez o en mucho tiempo hubo una presidenta del Consejo que obviamente tiene muchísima relación con el Ejecutivo, no solamente por la relación política que me une a Pablo, sino porque además Pablo consulta mucho con nosotros, con su bloque, con su espacio político, cada una de las medidas que toma, y no solo con nosotros, también las consulta con muchos bloques opositores. De hecho, venía trabajando el tema con el ex concejal Roy López Molina, que fue el autor de la ordenanza que hoy está vigente, que nos coloca como informantes voluntarios ante la UIF, y empezó a trabajar incluso con Fernanda Gigliani, que es una concejala del Frente de Todos, que venía trabajando con el ex concejal López Molina al tema. Después se sumó Ciudad Futura, con la que también Pablo se sentó a conversar, se sentó con el MPA, por supuesto con nosotros, nos fuimos parte también de la redacción del mensaje del intendente, que intenta nuclear muchas de las opiniones que él fue recogiendo de los distintos bloques. Por supuesto que eso no implica que tiene que salir tal cual el mensaje. Ahí en juego hay un proyecto de Ciudad Futura, hay un proyecto de Fernanda Gigliani, hay un proyecto de Martín Rosúa,
Hay un proyecto que creo que ingresó Norma López ahora. Bueno, todo eso se va a poner en juego y la idea es que podamos sacar el mejor proyecto posible que implique que la municipalidad toma el compromiso, aunque no sea su responsabilidad de ninguna manera, porque es una responsabilidad federal, básicamente, la investigación del lavado de dinero en general, y en todo caso de la provincia y de la justicia provincial. Nosotros es un límite muy fino que tenemos que abordar en la ordenanza, porque nosotros no tenemos competencia de investigación ni judicial, pero sí podemos decir que podemos poner al municipio al servicio de no mirar para el costado cuando hay un sistema de alertas que el intendente intenta poner en funcionamiento que permita saber si las actividades, si las inversiones que se realizan en la ciudad de Rosario están respaldadas por actividades económicas lícitas. Eso sí nosotros lo podemos poner sobre la mesa. Y en todo caso, cuando la alerta sea ya una sospecha de lavado de dinero, que el municipio se presente como denunciante ante el MPA para que investigue, y no solamente una cuestión de informar a la UIF, sino también de incluso involucrarse. A pesar de que no sea nuestra responsabilidad, nosotros no podemos seguir mirando para el costado cuando no tenemos competencia en esta materia. Tenemos que decir, bueno, aunque sea, vamos a buscar el lugar que más le duele, que es el dinero, ¿no? María Eugenia, nosotros tenemos una sección que es la pregunta incómoda. En su carácter de vecina, ¿qué siente cuando ve que una concejal propone declarar de interés municipal la Ruda Macho, o están debatiendo durante 4, 5, 6 horas si Elegante tiene que ser un visitante distinguido, o lo que por allí es por ahí más grave, que allanan a un dirigente sindical y al poquito tiempo casi como que le rinden tributo dentro del recinto? A ver, yo como vecina no dejo de ser María Eugenia Smuki. Yo hace 30 años que milito, entonces como vecina también soy presidenta, hoy circunstancialmente presidenta del Consejo. Yo soy muy respetuosa de las posiciones políticas de todos los bloques. También intento que sean respetuosas con las reglas que nosotros mismos nos fijamos como consejo, y que cuando esas reglas no se respetan, obviamente discutirlo y sentarnos y combinar que no se van a volver a transgredir. Yo no soy de las concejalas que se destaca por generar beneplácitos y creo que no he presentado un beneplácito en mi vida, pero sí, por supuesto he presentado ciudadanos distinguidos vinculados a personalidades de la ciudad que nos llenan de orgullo a todos y que serían incuestionables. Pero bueno, cada uno elige, digamos, por dónde quiere legislar. Yo soy muy respetuosa de las otras fuerzas políticas, y gracias a eso creo que hemos construido un consejo que vota casi todo por unanimidad. Pero bueno, no está en mi haber destacar las normativas de la ciudad por ese tema. Digamos, me he metido en temas un poquito más complicados, como la trata de personas, como el cierre de cabaret y whiskería, el alcohol cero. Temas que no me han generado mucho rédito político, para decirlo ciertamente, que la gente va por la calle y me dice, vos sos la que me cerraste los cabarets, o vos sos la que no me dejás tomar cuando salgo. No importa, pero bueno, no tiene que ver con ganar votos a partir de lo que uno legisla. Uno legisla para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Y aunque me sigan puteando por la calle, yo estoy convencida, porque así las estadísticas lo demuestran, que hay menos mujeres que son tratadas en lugares habilitados por el Estado. No quiere decir que la trata de personas no haya terminado. O, por ejemplo, digo, para nombrar dos de las que han sido más paradigmáticas, por las que más me han dicho cosas en la calle, y que la gente hoy, a partir del alcohol cero, dice, bueno, si voy a tomar, busco un conductor designado o me tomo un taxi, que es una tarea titánica, pero en la noche, pero que bueno, que ya lo resolveremos, no es culpa del alcohol cero. María Eugenia, muchas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Bueno, estamos terminando hashtag Hora Política. Qué noche la del otro día en La Nación con Casero. ¿Qué le pasó a Casero? Se golpeó la mesa como quiere hacer tanta gente. Sí, violento fue la escena. Violento tanto lo de Majul burlándose de él como la reacción de él. Porque en definitiva lo que transmite el episodio, más allá de las diferencias y de las coincidencias, es un acto violento, inadecuado, impropio. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Lo que sorprendió es el amplio respaldo que logró Alfredo Caseros con esa reacción. Se notó en redes sociales, en cualquier red social que usted puede buscar, la gente se sentía absolutamente reflejada con Casero. Es decir, como diciendo, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero decir y no puede decirlo, ¿no? Y esto muestra un estado de ánimo muy particular en una sociedad que está harta. Esta es la palabra, harta de todo, de la política, de los periodistas, de lo que ven los medios, de la inseguridad, de la inflación. Y yo creo que Casero en ese golpe en la mesa reflejó un montón de cosas, más allá de lo inadecuado, del momento, el programa de televisión, lo que uno quiera. Pero yo creo que ese respaldo fue lo que la gente sintió como que era lo que querían hacer ellos, ¿no? Cada uno desde su casa. El hartazgo de lo nuestro. También, ¿por qué no decirlo? De esta orfandad que sentimos en cuanto a que vivimos cada vez peor y no tenemos respuesta. Por eso fue interesante haber hablado con nuestros invitados de la mirada que ellos tienen también de las instituciones en las cuales están trabajando y a las cuales representan. Y otra cosa que tenemos que prestarle atención a cómo viene la semana, porque la semana siempre para nosotros en Argentina es una cosa terrible. Una semana acá son 2 años allá, ¿no? Exactamente, pero además... Porque, bueno, Cristina habló el viernes, dijo lo suyo, como siempre atacando al gobierno, como si ella no perteneciera, pero hoy pasó algo particular. Guzmán le salió a contestar, con argumentos que uno podría decir, pero Martín, hace 2 años que sos ministro de Economía y ahora decís que el déficit energético es imposible y que vivir en una economía subsidiada también. Bueno, entonces hay muchas contradicciones que son las propias de este gobierno, pero ya... se ha elevado el nivel porque ahora a los ataques se les contesta. El presidente se fue a Europa y yo no sé cómo va a seguir derivando esta crisis. Creo que Cristina no va a terminar de romper, pero quiere marcar la cancha de una manera que hace cada día más difícil la gobernabilidad. Y este es el problema cuando para combatir la inflación lo primero que necesitas es, bueno, confianza, seguridad. Y lo que menos da este gobierno es eso, ¿no? Y lamentablemente... cualquier plan que quisieran hacer hoy va destinado al fracaso. También es verdad que la foto de Guzmán cuestionando al kirchnerismo, diciendo que los parámetros macroeconómicos del kirchnerismo tampoco eran buenos, haciendo una comparación y poniendo en crisis también el discurso del kirchnerismo, también refleja que hay una doble teoría en Casa de Gobierno y en Olivos, inclusive en el Instituto Patria, donde algunos dicen que hay una tendencia a querer esmerilar al presidente. Y por otro lado, del entorno del presidente, sostienen, nos contaban en estos días aquí en Rosario, sostienen que esto se produce porque el presidente está firme y él tomó la decisión en cuanto a lo económico, fundamentalmente, del acuerdo del Fondo Monetario Internacional.
Sí, bueno, habrá que ver cómo deriva eso. Yo creo que el acuerdo con el fondo es un acuerdo que está terminado, porque es un acuerdo que no tiene ninguna posibilidad de ser cumplido. Esta es la realidad. Lo que sorprendió el otro día es que Cristina en su discurso hizo un sincericidio, ya que habla de tanto sinceramente, porque expresó la tasa de inflación que siempre negaron. Cuando dijo, en mi gobierno la inflación fue tal, fue la que decían los economistas que al final fueron acusados de mentir, no las cifras que daba el INDEC inventado de aquella época. Esto es una muestra de sincericidio para comparar números, diciendo los míos eran mejores, en realidad dio las cifras que eran reales y no las que su propio gobierno mentía, ¿no? Esto también marca una pauta. Bien, este es el contexto político en el cual estamos viviendo, donde hay un oficialismo, hay un partido gobernante, un frente gobernante que muestra sus fisuras y una oposición que también muestra sus fisuras y sus diferencias, buscando un norte de cara al 2023, pero el 2023 está tan lejos y sigue lejos porque nosotros seguimos con nuestros problemas cotidianos sin resolver. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el otro lunes.